Bueno, Señor los bendiga a todos. Esperamos que este sea un tiempo de bendición, amén. Que sea un tiempo en donde con nuestra misma actitud, recibiendo la enseñanza, también podamos alabar y podamos adorar el nombre del Señor. Sean ustedes bienvenidos, gracias por estar acá, gracias por compartir con nosotros este tiempo. Extrañamos a los que no están hoy, pero creemos también que el eterno Dios conoce cada vida, cada corazón y que les va a guiar conforme a su propósito. Amén. También saludamos especialmente a las personas que están allí conectadas en Zoom. No sé quiénes son, pero para todos ustedes, para quienes están ahí, un saludo especial, y también para quienes posteriormente, siempre lo decimos, ven estas enseñanzas a través de YouTube. El eterno Dios les bendiga, el eterno Dios nos conforte, el eterno Dios nos restaure, el eterno Dios derrame de su paz sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos necesitan tener ese shalom del eterno Dios? Amén. ¿Cuántos necesitamos que nuestras fuerzas sean renovadas? Aunque yo creo que en el tiempo de alabanza el eterno Dios lo hizo, ¿cierto? Que el Señor hoy derrame sanidad y medicina sobre nosotros, sanidad a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro cuerpo, a través de esta su santa y preciosa palabra que iba a ser enseñada. ¿Amén? El título de la enseñanza de esta tarde es Guárdate del azote de la lepra, parte 4. Vamos en la parte 4, ¿cierto? Corríjanme ustedes porque creo que hace 8 días tuve un pequeño lapsus, pero creo que vamos, estoy absolutamente segura que vamos nosotros en la parte 4 de este tema. ¿Ha sido de bendición o no ha sido de bendición este tema? ¿Sí? ¿Lo hemos puesto en práctica o no? Necesitamos poner en práctica todo lo que aprendimos. Yo sí me estoy esforzando por ponerlo en práctica, por no andar diariamente con el azote de la lepra. ¿Listo? Entonces vamos a ir a nuestro texto base que estamos desarrollando y vamos a ir por favor a Deuteronomio 24:8. Deuteronomio 24:8, que es el texto base. De allí tomamos, de hecho, el título para desarrollar toda esta serie de mensajes que, ¿saben? No vamos a terminar hoy. No vamos a terminar, pero yo espero que esté, reitero, siendo de bendición para sus vidas. Amén. Entonces, hoy no terminamos. Deuteronomio 24:8. ¿Ya estamos ahí? Dice la enseñanza, dice el texto: guárdate del azote de la lepra. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que ya al inicio hay una palabra en hebreo que es ¿cuál? Sí, esa, Paola, dígalo porque no me dejen. Shamar, ¿se acuerdan? Eso ya lo habíamos venido hablando, por eso lo leemos de esa manera, guárdate, porque Shamar es justamente eso, pero como lo explicamos la primera sesión, entonces hoy no lo vamos a hacer, pero lo leemos de esta forma: guárdate del azote de la lepra, observando diligentemente y haciendo todo lo que les enseñen los sacerdotes levitas, cuidarán de hacer como les he mandado. Y entendíamos que la forma en la que nosotros como pueblo de Dios nos guardamos del azote de la lepra es ¿cuál? El texto nos lo dice: observando diligentemente y haciendo lo que les enseñan los sacerdotes levitas. Y recuerda que un sacerdote, ¿qué es lo que hace? ¿Qué enseña el sacerdote? Nosotros buscamos de los labios del sacerdote ¿qué? La Torá, lo dice el profeta. Amén. Y entendíamos entonces que la lepra que el azote de la lepra es esa infección que viene como consecuencia de la condición espiritual pecaminosa. Eso nosotros le hemos venido hablando. Hace 8 días vimos cómo era que iniciaba ese azote. ¿Recuerda usted? Que habíamos dicho que inicia como algo pequeño, un pequeño bulto en la piel, como algo pequeño, porque los grandes problemas, las situaciones difíciles comienzan con algo minúsculo, con algo supremamente pequeño. Pero inmediatamente dijimos, o no dijimos nosotros, dice el texto, inmediatamente saliera ese algo pequeño, ¿a quién se tenía que acudir? Directamente al sacerdote para ser examinado, ¿cierto? Porque si no acudimos al sacerdote, a nuestro sumo sacerdote, eso pequeño se va a extender. ¿Recuerda usted que lo hablamos? Y que se extendía incluso ¿a dónde? A la ropa. Hablamos que se extendía a la ropa
y yo recuerdo que dijimos en ese momento, vamos a hablar de las vestiduras y de la ropa, tal vez no, tal vez sí, pero hoy vamos a tocar ese tema, porque me parece que es bastante importante, amén. Aunque yo sé que algunos de ustedes ya tienen conocimiento, pero es bueno también que nosotros meditemos acerca de esa palabra y que aprendamos, ¿listo? Y es más, dijimos que si no se trataba a tiempo, no solamente se extiende a la ropa, sino a dónde más, a la casa. De tal manera que en Levítico capítulo 14 nosotros vemos un protocolo también de limpieza cuando la lepra se extiende a las casas, dándonos a entender el eterno Dios con esto que si yo no ataco eso en mi vida, eso pequeño en mi vida, se va a extender a los demás, se va a extender incluso al núcleo familiar y eso va a ser desastroso y especialmente doloroso, ¿cierto? No hay nada más cansón que esas situaciones familiares, ¿cierto? Y las situaciones familiares, las situaciones de salud y las situaciones financieras. Yo creo que son las cosas que más de pronto a muchas personas les hacen menguar un poquito en la fe, ¿cierto? Tambalear un poquito en la fe. ¿Se tambalea en la fe? Bueno, hay personas que sí, de hecho. Entonces, vamos a continuar. Tomamos como referencia el pasaje de Mateo capítulo 8, ¿se acuerda usted? En donde el Mesías se encuentra con un hombre que había sido o que estaba siendo azotado, justamente, valga el pleonasmo, por el azote de la lepra. Ve al Señor y ¿qué le dice? Señor, si quieres puedes limpiarme. Y hace 8 días nosotros lo vimos, si usted tiene la oportunidad de ver el mensaje de hace 8 días, habíamos dicho algo, y es que este hombre, yo creo que la palabra que más anhelaba escuchar era la palabra tajor, que era esa declaración que hacía el sacerdote cuando el azotado o la azotada por la lepra ya era declarado apto para ingresar nuevamente, ¿cierto? Al campamento y a la puerta del santuario, que tal vez no lo alcancemos a ver hoy, pero bueno, vamos a ver. Entonces este hombre estaba esperando la declaración de tajor, de limpio. Recuerde usted que tajor es lo contrario a tamé, ¿cierto? Y entonces el Mesías, ¿qué le dice? Si quiere. ¿Usted cree que el Mesías desea limpiarnos a nosotros? ¿Usted cree que el Mesías desea sanarnos, desea liberarnos? Sí. A veces pasamos pruebas, o siempre pasamos pruebas, pero esas pruebas también son necesarias. No es que Dios nos falle, es que son necesarias esas pruebas para saber lo que hay en nuestro corazón, si hemos o no de guardar sus mandamientos. Amén. Siempre que comienza la enseñanza, el señor de la calle me hace los coros. Yo no sé si eso que también se escucha en YouTube, pero bueno. Y entonces, ¿qué hace el Mesías? Le toca. Y al instante, dice Mateo el evangelista, al instante la lepra desaparece. Y hacíamos una comparación hace 8 días. Lo que estoy hablando es de lo que vimos hace 8 días para iniciar ya con el tema. ¿Recuerda usted? Hacíamos una comparación y decíamos, antes del Mesías, el sacerdote no tocaba, ¿no? No, el sacerdote, ¿qué hacía? Miraba. Examinaba, declaraba tajor, declaraba limpio si la lepra desaparecía. Pero el Mesías hace lo contrario. ¿El Mesías cómo es? Le toca, le declara tajor, limpio, y la lepra desaparece. Entendiendo con esto, dijimos que Él es nuestra fuente de limpieza. Cuando toca a este hombre, entendemos que Él se hizo tamé por nosotros, que Él se hizo impuro para que nosotros fuésemos declarados tajor, fuésemos declarados puros. ¿Listo? Y el versículo 4, que sí voy a permitir leerle porque es lo que nos va a dar entrada para desarrollar el mensaje de esta tarde, es: entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote, ¿y qué dice allí? Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Ahí quedamos. Recuerda usted, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Y esto ¿por qué el Mesías lo manda a presentar las ofrendas? Si Él es la ofrenda, si Él es el sacrificio perfecto, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, vamos a iniciar desde ya
con lo nuevo de esta tarde. ¿Listo? Lo que hablamos anteriormente era un breve resumen que yo creo que quedó clarísimo. ¿Ok? Cuando una persona lee por leer la escritura, su entendimiento queda sin fruto. Y específicamente hablando del libro de Levítico, las personas leen, mi Bernardita, las personas leen el libro de Levítico y lo que ven es una serie de, ellos dicen, no que sea así, ellos dicen. Lo que ven es una serie de rituales obsoletos, arcaicos de la antigüedad, nada más lejos de la verdad, nada más lejos de la verdad. Porque cuando nosotros tomamos el libro de Levítico, nosotros vemos esa declaración de amor del eterno Dios hacia nosotros, porque nos muestra el sacrificio perfecto que es el Mesías Yeshua. Lo vamos a ver ahorita. Y no solamente eso, sino que cuando leemos el libro de Levítico también podemos encontrar el derrotero que el eterno Dios nos marca a nosotros como hijos de Dios. ¿Listo? Y usted se va a dar cuenta de eso cuando estemos leyendo cada versículo. Levítico capítulo 14, por favor. Levítico capítulo 14. Usted me dice, por favor, si ya estamos en Levítico 14. ¿Estamos bien por Zoom con el sonido? Perfectos, perfectillos, listos. Ya estamos en Levítico capítulo 14, ¿listos? Ya sé. Vamos a leerlo despacio, ¿sí? Me hace ese favor, no vaya usted a leerlo así todos los versículos de corrido, sino que vamos a leerlo despacio. Ahorita voy a enseñarles una diapositiva. Entonces también para que usted tenga como esa evidencia bíblica de la que siempre hablamos acá. Levítico 14, versículo 1 dice la palabra del eterno Dios. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: esta será la Torá para el leproso cuando se limpiare. ¿Listo? Recuerde que el personaje, la persona de Mateo 8, tenía que seguir este protocolo. Nos estamos basando en la persona de Mateo 8, ¿ok? Es decir, tenía que seguir este protocolo cuando fuese declarado limpio o tajor. ¿Listo? Acuérdese que el Mesías le dice: ve y preséntate al sacerdote. Tenía que hacer esto. A esto le estaba guiando el Mesías que lo hiciera. Versículo 3. Y es decir, el sacerdote saldrá fuera del campamento. Y acá le voy a pedir un favor, ese salir fuera del campamento es supremamente importante, ¿ok? Saldrá fuera del campamento y lo examinará. ¿En dónde estaba el leproso de Mateo 8? Estaba fuera. ¿Vale decir la palabra exiliado? ¿Valdrá decir la palabra exiliado? Estaba fuera, ¿listo? Y el sacerdote salía, que fue lo que hizo el Mesías, estaba fuera también. Y lo examinará. Y si ve que está el azote, estaba el azote, ahora recuerde, él tenía que escuchar la palabra tajor. Hasta que no escuchara la palabra tajor, él no podía ingresar, ¿listo? Acuérdese de eso. Entonces, y lo examinará, y si ve que está sano del azote de la plaga de la lepra, el leproso, el sacerdote, versículo 4, mandará luego que se tomen para el que se purifica, ojo a esto, 2 avecillas. ¿Cuántas avecillas? 2. Bueno, ¿por qué no 7? Si 7 es el número perfecto. Pero mira lo que dice. 2 avecillas, ¿cómo? Vivas. 2 avecillas, ¿cómo? Vivas. Dice 2 avecillas. Primero tienen que estar vivas. Limpias. Es decir, las avecillas también tienen que estar tajor. Limpias. Exacto. Destinadas específicamente para esto. ¿Qué más? Versículo 4. Y madera de cedro, garana e hisopo. Ahora, ¿los sacrificios están vigentes, sí o no? Sí están vigentes. ¿Listo? Sí están vigentes. Ahora, el Mesías, lo hemos aprendido, reunió todos estos sacrificios. Si el Mesías reunió estos sacrificios, ¿por qué le dice al hombre que acaba de sanar de lepra, que acaba de declarar tajor, por qué le dice que vaya y ofrezca estos sacrificios? ¿Por qué razón? Si él reúne todos los sacrificios, ¿por qué razón? Porque él estaba deseando. Pero si él es el sacrificio perfecto,
Porque esas son las preguntas que nos hacen a nosotros afuera. Si Él es el sacrificio perfecto, ¿por qué el Mesías le mandó y le dice, ¿no? Y presenta la ofrenda que ordenó Moisés? ¿Por qué razón? Porque así como Él cumplió los mandamientos, tenía que cumplirlos los demás. Porque aún no había dicho consumado es. Claro, aún no había muerto, todavía faltaba esa etapa, ¿cierto? Que no es la etapa final realmente, no es la etapa final, ¿cierto? Todavía no había dicho consumado es, de tal manera que le dice, ve y presenta, ve y presenta. Ahora, nosotros hemos sido limpios, se supone, Dios de los cielos, que hemos sido declarados tajor. Y Él es el sacrificio perfecto. Él representa estas dos avecillas que más adelante lo vamos a ver. ¿Entendimos? Es que no quiero que haya lugar de pronto a dudas ni a confusiones. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces afuera nos coge como piñata a darnos, ¿no? A darnos durísimo. Nosotros necesitamos que el Eterno Dios nos dé la sabiduría para responder con amor, con respeto, pero también con vehemencia y autoridad cuando sea necesario. Amén. Versículo 5. Y mandará el sacerdote, mire esto, mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes o aguas vivas, ¿no? Entonces acá las personas que leen, como les dije que leían anteriormente les dije, no leen por leer. Entonces comienzan, mandará el sacerdote matar una avecilla, no, pero pobre animal, en un vaso de barro, qué cosa tan sanguinaria, ¿no? Y sobre aguas corrientes o aguas vivas, ¿cierto? Entonces la gente lee hasta allí y dice, pero qué clase de ritual, eso no es un ritual, de hecho la escritura nunca habla de ritual. ¿Qué clase de cosas, comillas, porque no lo digo yo, lo dice la gente, el indocto de afuera? ¿Qué clase de rituales son estos? ¿Qué clase de cosas raras son estas? Y el versículo 6, mire lo que nos dice. Después tomará la avecilla viva, ¿ok? Entonces había una avecilla, sí señor, y había otra avecilla viva. Había una avecilla muerta y otra avecilla muerta. No, una avecilla muerta y otra avecilla viva. ¿Qué más tomará? El cedro. ¿Qué es cedro? Una madera, perfecto. La grana, ¿qué es grana? Rojo, rojizo. Recuerde. Rojizo, carmesí, ¿se acuerdan? Eso. Y el hisopo, ¿se acuerdan el hisopo que ataban también varias? Exacto, como hierbas, pero lo vamos a ver ahorita. Y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y hasta ahí uno dice, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? O sea, háblame de plata, háblame de vengo a profetizarte que vienen tus mejores días, porque esto no lo entiendo, en cambio el otro sí lo entiendo y lo dijeron mejor. Pero no, señores, yo no puedo profetizarle que vienen sus mejores días porque no tengo ni idea de lo que venga, no tengo ni idea. Lo único que yo sé es que tengo que mantenerme fiel y firme en su palabra, lo único que yo sé. Es lo único, hoy no me digan, ok, es lo único que yo sé, estoy acá. Estoy con un ojo mirando acá y con el otro mirándolos a ellos. Entonces, ¿cómo así que sobre las aguas corrientes? ¿Qué es esto? No, y mire la aparente crudeza del texto. Mire la aparente crudeza del texto. La avecilla viva tenía que ser salpicada totalmente con la sangre de la avecilla muerta. Pero qué cosa tan extraña, esto tiene que ser abolido. Esto tiene que ser, definitivamente esto tuvo que haber quedado abolido, esto no nos compete a nosotros, los supergentiles. Vamos a ver de qué se trata. Nosotros no somos gentiles, ¿ok? Lo éramos, pero ya no. Entonces vamos a mirar qué significa, qué traduce todo esto. Porque el versículo 6, el versículo 6, de las avecillas voy a hablar de últimas, pero el versículo 6 dice madera de cedro. No vamos a hablar mucho de la madera de cedro porque hace poquito yo me acuerdo que hablamos de la madera de cedro, ¿cierto? El cedro no es tan, ¿cómo se llama? Corrosivo.
no es tan corrosivo, se dice corrosivo, no se daña como tan rápido, ¿cierto? ¿Y qué representa el cedro? La humanidad. ¿Se acuerdan que lo vimos en esa oportunidad? La naturaleza, la naturaleza humana, es decir, Yeshua, el Mesías, habiéndose hecho como nosotros, hombre. Listo, no voy a profundizar del cedro porque eso lo vimos, yo recuerdo mucho hace como un mes o 2 meses, no recuerdo. Y tenemos la grana. De la grana sí que hemos hablado desde hace muchos años, de la grana, del rojo escarlata, de cómo se saca esa grana, ¿cierto? Y hemos hablado, recuerdo yo que ese fue el empujón que el Señor me dio para hacer la transición, toda esta transición preciosa a la Torá, los mandamientos, la grana, ¿no? Con base en el Salmo ¿qué es? Espérame, yo creo que 22:6. Uy, hermana Marlene, gracias. Con base en el Salmo 22:6, que es un salmo mesiánico, en donde dice el salmista: más yo soy gusano y no hombre, entendiendo que el Mesías Yeshua cumplió a cabalidad la profecía del gusano, ¿se acuerda? Aquel gusano hembra, y cuando va a dar sus crías, tiene que aferrarse con fuerza a un madero, con fuerza. Y mientras sus crías van naciendo, sus huevecillos, va poniendo sus huevecillos, la mamá tiene que explotar. Y mientras vaya ensanchándose hasta que explota, es un dolor terrible el que la hembra está sintiendo. Pero si no hace eso, los huevecillos mueren, porque los huevecillos se están alimentando de eso que está saliendo de la hembra. Y por eso la hembra se tiene que aferrar a ese madero, ella tiene que aferrarse, no puede soltarse porque muere ella y mueren sus crías. Eso que sale cuando el gusano hembra va reventando, eso que comienza a salir, es esa grana, es ese color grana, es ese color escarlata. Recuerdan que de eso hemos hablado mucho, de tal manera que las crías, los huevecillos salen absolutamente rojos, enrojecidos por lo que sale del cuerpo del gusano hembra. Hasta que la hembra va agonizando de dolor en el madero, va agonizando. Pero sus crías, sus huevecillos van cobrando vida. La muerte de ella representa la vida de esos huevecillos. La muerte de Yeshua, esa sangre en el madero, representa la vida de cada uno de nosotros, amados. Ese dolor, ese padecimiento, ese sufrimiento, esa agonía del madero, representa la vida nuestra. Usted está acá, yo estoy acá. Por eso que el Mesías hizo allí en la cruz, allí en el madero. Amén. Cuánta gratitud, Señor, Dios mío. Cuánta gratitud. Es una deuda que ninguno de nosotros va a poder pagar jamás. Cuánta gratitud. Y a veces uno dice, y yo soy la primera que tengo que, Dios mío santísimo, soy la primera que tengo que hacer un alto y decir: Jimena, madure. De verdad. O sea, queremos casa, carro, beca y marido. Si el Señor ya no lo entregó todo, ¿qué más le pedimos? Pero es que no me gusta pasar estas situaciones, pero son necesarias. Cada situación que uno pasa día tras día me muestra a mí quién es Jimena Porras. Y a veces me asusto, a veces me sorprendo y a veces digo: uy, qué bueno. ¿A usted no le pasa eso? ¿Qué? Mas yo soy gusano y no hombre. Hablando Yeshua de él, mas yo soy gusano y no hombre. Dije que no me iba a morar y veas, me demoré. Es que es algo que es necesario, es algo que hay que hablar. Después, ¿qué sigue? Después de la grana, ¿qué sigue? El hisopo. ¿El hisopo qué es? El hisopo es símbolo el hisopo es símbolo de sanidad, ¿cierto? Es algo medicinal, se usaba en la antigüedad, algo medicinal. ¿Especialmente para qué? Ahí está el micrófono, sí. ¿Especialmente para qué? Para los pulmoncitos, como antisépticos servían, ¿cierto? Como cuando
¿Es correcto emplear la palabra desinfectante con una infección? ¿Sí? No sé, la verdad no sé. Desinfecta. Antiséptico. Soy abogado, no tengo ni ideas. Antiséptico es como antiséptico. Cuando algo está infectado y usted va a emplear algo que le quite la infección, no es un desinfectante, eso es para el piso, disculpen ustedes. Eso es antiséptico. Antiséptico. Excusas. Pero para eso se empleaba el hisopo. Para eso. Ahora, la pregunta que yo me haría en este momento es la pregunta que me vine haciendo durante toda la vida cuando escuché que el hisopo representaba eso, y es: ¿cómo uso el hisopo para purificarme? ¿Cómo? Porque la Biblia habla de hisopo, pues está escrito del hisopo, está escrito que representa esto que acabamos de hablar. ¿Cómo lo uso para purificarme? ¿Cómo lo uso? ¿Sí o no? Cojo un atado de hierbitas antisépticas, antiexpectorantes, y hago un acto profético y me unto el hisopo para espiritualmente soy sana y libre por el hisopo espiritual. ¿Será que es así? Vea cómo son. En una infusión profética, ¿no? El Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Y cuál es pero con cuál hisopo? ¿Cuál será el hisopo? La menora, no, eso es una menora. ¿Cuál será el hisopo? Porque es que el hisopo, ahí está el hisopo. Vamos a ir a la evidencia bíblica, porque ustedes la tienen clara, perfectamente clara, perfecto. Pero vamos a la evidencia bíblica, ¿no? Porque no, sí, porque por la falta de entendimiento es que la gente hace cosas que el Señor no mandó a hacer. Entre esas cosas, hacer una cuestión que se llaman actos proféticos. Usted dirá: pero Jimena ya me tiene cansada tanto que habla de eso. Yo necesito hablar de eso, porque esa es una corriente que eso no está en la Escritura, amados. No está hay casos concretos en donde el Señor mandó a profetas y les funcionó porque eran obedientes a los mandamientos, por favor. Pero yo no puedo hacer de esos momentos doctrina para todos nosotros. ¿Quieren ir a la evidencia bíblica? Sí. Acompáñenme a Proverbios 3. Pregunta cómo vamos hasta ahí. ¿Estamos entendiendo? Fíjense que estoy yendo súper despacio, ¿cierto? Estoy yendo despacio. Yo estoy yendo. Proverbios 3. Proverbios 3. ¿Le parece que estoy yendo rápido? No. Estoy perfecto. Estoy en una revolución. Estoy aprendiendo. ¿Señor? ¿No? Proverbios 3. Proverbios 3. Versículo 1. Vamos a leer sobre el versículo 1. ¿Listo? ¿Qué dice el versículo 1? Vamos a quedarnos por unos segundos en el versículo 1. Dice: hijo mío, no te olvides de mi Torá. ¿Dice allí? Ahí lo dice. Torá, sí. Y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Ok? Otra vez, todas las Biblias dicen eso. Todas las Biblias. Hijo mío, no te olvides de mi ley, no te olvides de mi Torá. Y tu corazón guarde mis mandamientos. Entendemos algo, y es que el hilo conductor aquí, ¿qué es? La Torá. ¿Cuál es el tema central que el autor, que el rey Salomón va a desarrollar versículos siguientes? ¿Cuál es? La Torá. Así no se menciona en cada versículo la palabra Torá. Entendemos que el hilo conductor es la Torá. Hijo mío, no te olvides de mi Torá y tu corazón guarde mis mandamientos. El hilo conductor entonces es, el contexto es la Torá. Versículo 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Qué pasa cuando yo no me olvido de la Torá? El versículo 2 lo dice: largura de días, años de vida. Shalom te aumentará. Shalom te aumentará. ¿A cuántos tuvieron shalom así que sobrepasó el entendimiento en esta semana? ¿Cuántos? Ok, ¿cuántos no? Pues yo, entonces ustedes que ni lo uno ni lo otro, ¿en qué andan? Díganme, ¿en qué andan ustedes? Ni lo uno ni lo otro. Yo me acuesto con muchas
pensamientos de mi cabeza, ¿no? ¿Usted no? Es que nos da pena decir. Ah, no, por eso yo sí me expongo públicamente. Yo soy un ser humano, a mí también me agarran las preocupaciones. De hecho, tengo unas canas terribles también. Estoy abundando en canas. Y eso no tiene que ver con el tema, pero mira lo que dice el versículo 2. Y Shalom te aumentará, paz te aumentará. Porque a veces nos acostamos en esa angustia extrema. ¿Por qué nos levantamos con angustia extrema? ¿Cierto? Ay, a mí me pasa. Y si usted me machuca, yo no crea que le voy no, en el Señor yo no siento dolor. No, a mí me duele. Es que hay gente que, por supuesto, si usted me ofende, yo no estoy en el Señor y su ofensa no me duele. No, a mí me duele, no, que yo soy sensible. Yo soy harto sensible, demasiado. Y dice la hermana Elena, y llorona, según ella. Entonces, debemos aprender a seguir los hilos conductores. Es como si yo le mando a Alex un WhatsApp, un párrafo de 3 WhatsApps. Alex, ¿por dónde tiene que comenzar a leer el mensaje de WhatsApp? Por el principio, hermano. Porque si su merced comienza por la mitad o por el final, distorsiona el mensaje. Y eso es lo que hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Sí. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? Claro, uno se acuesta preocupado y uno dice, uy, no tengas. Claro. Bueno, Señor, dame una palabra de paz. ¡Pum! ¿Para quién será el ay? La rencilla, ¿no? Terrible, ¿cierto? Pero hay que seguir el hilo conductor. Y en este caso, el hilo conductor es la Torah. ¿Por qué me estoy demorando en esto? Porque necesito que quede absolutamente claro, muy, muy claro. Entonces, hijo mío, no te olvides de mi Torah y tu corazón guarde mis mandamientos. Los versículos que siguen, uno tras otro, el Señor hace referencia a lo mismo, a la Torah, así no la menciona específicamente. Y llega usted al versículo 8, que es el que vamos a leer a continuación, el versículo 8. Y dice el versículo 8, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El versículo 8 dice, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué es medicina para mi cuerpo y qué es refrigerio para mis huesos? La Torah. La Torah del eterno Dios. El hisopo es medicinal. ¿Qué representa el hisopo? La Torah. La Torah del eterno Dios. La Torah de Dios entonces es medicina para mi cuerpo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 8? Y refrigerio para mis huesos. Y refrigerio para mis huesos. Sin forzar el texto. Y sin decir, Dios me lo reveló anoche, no se toca estudiar. El Salmo 107:20 dice, envió su palabra, su dabar, y los sanó y los libró de su ruina, de esa ruina espiritual también, de esa ruina espiritual. Ahora, yo no puedo decir, tomar este texto y decir, uy, entonces no, su palabra me hace millonaria. No. La pregunta es, ahora, ¿cómo usamos el hisopo para sanarnos y para purificarnos? Entonces ya no, uy, me duele el brazo, ¿no? Me duele el brazo, el hisopo, ¿no? Tengo migraña. No, imagínense, un diente terrible, ¿no? ¿Cómo se usa el hisopo? Obedeciendo la palabra, obedeciendo la Torah, guardando los mandamientos. Así se usa el hisopo. ¿Difícil o fácil? Sencillísimo. Sencillísimo. Sencillo. Eso es, declara la palabra, declara, sí, ok. Yo nunca le diré declara, yo más bien le digo obedezca, su merced. Obedezca. Activación profética de hisopos, no tampoco. Simplemente obedezca la palabra, obedezca la Torah, guarde los mandamientos. Amén. Entonces hemos visto madera de cedro, ¿sí? ¿Qué más hemos visto? La grana, carmesí, la escarlata, que lo vimos.
Y hemos visto el hisopo, Entonces, estamos tratando de armar, y perdónenme que lo diga de esta forma, un poquito el rompecabezas mental que nos hacemos con Levítico, ¿ok? Especialmente con Levítico capítulo 14. La pregunta que siempre les hago, ¿vamos bien? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien, perfecto. Entonces, miren el versículo 5 de Levítico 14. Estamos en el 6, pero vamos a regresar al 5. Dice: y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes o sobre aguas vivas. Bueno, vamos a mirar esto del vaso de barro, porque es que eso... ¿Y por qué no de, por qué de barro? ¿Por qué no de cristal? Transparente. ¿Por qué no de oro? ¿Por qué no de oro? El reino, el poder. ¿Por qué no de plata? Porque la plata representa salvación. ¿Por qué de barro? ¿Pero por qué de barro? Acompáñeme a segunda, sin perder Levítico 14. Usted, por favor, me va a acompañar a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Perfectamente claro, ¿cierto? Ahora, vamos a entenderlo mejor en Romanos 9. Váyase usted a Romanos 9. Tenemos que ver lo que la Torá, lo que el eterno Dios nos quiere enseñar en la Torá a través del Mesías y a través de los apóstoles. Esa es nuestra función. No tomar la Torá, no tomar Levítico y decir, uy, eso ya está, uy, eso no, eso ya está abolido, qué cosa, no. Tenemos que ver lo que nos enseñan los apóstoles y el Mesías mismo de la misma Torá. Romanos 9:20, versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Sí? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me pasa esto? Imagínense yo, humilde vaso de barro acá al frente a la congregación, por misericordia y gracia del eterno Dios, un vaso de barro alegándole al alfarero, al dueño, ¿por qué no somos 500? No, por Dios santísimo. ¿Por qué atravieso por esto? El versículo 21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro? No tiene autoridad, no tiene potestad el alfarero sobre el barro, él hace como quiere. Para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Quiénes somos nosotros? Vasos de barro, ¿verdad? Vasos de barro. ¿Y el barro qué hace? Moldear. Se deja moldear, el barro se deja moldear. O sea, usted coge un pedazo de barro ahorita y usted quiere hacer, yo no sé, un muñequito, el que usted quiera, la típica, ¿no? Las 2 bolitas con los ojitos. Lo sencillo, lo que yo hago, 2 bolitas con ojitos y gafitas. Mira, con las gafas me quedan bien. ¿Y será que el barro le va a decir no? Y va a sacar dientes y le va a morder el diente y no, si hace eso usted corra, huya. Pero ¿será que el barro va a hacer eso? No. Y cuando el alfarero, cuando el alfarero nos está moldeando a nosotros, ¿por qué si hacemos eso? Sacamos los dientes, no, si no era, no, por este lado no, que este es el lado con el que yo me enloquezco, no me lo toque, pues más, hasta que deje de enloquecerme más, ¿no? Este es el lado que no me gusta, me hace el favor y este me lo deja quieto, pues más, su merced, más, hasta que supremamente moldeadito. ¿No le ha pasado? No. Bueno. Si ve que toda la Torá, yo les dije, es el derrotero para mi vida. Es el derrotero. Y si hemos sido llamados por el Señor, como todos los acá, como toda la multitud de acá presente, y la que está allí conectada, si hemos sido llamados por el Señor, tenga la seguridad que el alfarero va a comenzar.
Así, Jimenita, este es el lado que no le gusta. Hija, tengo que hacerlo por tu bien, no para verme enojada. No es que el Señor se deleite viéndome enojada, viéndome, ¿por qué? No es que Él le guste verme desesperada, ni llorando, ni deprimida, ni nada de esas cosas. Es por mi bien. Es que si no me dejo moldear ahorita, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? ¿Qué clase de vasija va a heredar la eternidad? ¿Qué clase de vasija? Y mandará el versículo 5, volviendo a Levítico. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora ya va cobrando más forma los pasajes que estamos leyendo de Levítico. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro. Ya entendemos quién es el vaso de barro. Sobre aguas corrientes o aguas vivas. ¿Cuáles son esas aguas corrientes o esas aguas vivas? Las que fluyen de los manantiales, ¿cierto? Las que brotan desde los ríos y todo eso. Ahora, bíblicamente las aguas tienen algunas connotaciones. Pueden ser naciones, de hecho, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en Apocalipsis 17:15 dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la prostituta se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, ¿cierto? Entonces, aguas en ese sentido, ¿qué son? Pueblo, gente, naciones, gente, mucha gente. Pero en este sentido, ¿cuáles son las aguas? Señor Jesús. ¿En Levítico? ¿En Levítico? ¿Por qué no? Dejemos que la Escritura nos hable en esta tarde. Acompáñenme a Juan 7:37. Juan 7:37. Dice, Juan 7:37, es que me toca agilizar, hermano, porque ya casi acabo. Juan 7:37. Estaba el Mesías celebrando la fiesta de Sukkot, misma que nos vamos a preparar para celebrarla ahorita en el mes de septiembre. Ya se nos vino la fiesta de Sukkot. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yeshua no había sido aún glorificado. ¿Qué representan las aguas vivas entonces? El Espíritu del Mesías, el Espíritu del Señor. Volvamos a Levítico 14. ¿Sí? ¿Cómo ya todo va cobrando sentido? Todo va cobrando sentido ahora, ¿no? Claro que yes, dice claro que yes. Levítico 14:6, nuevamente. Aquí que estamos. ¿Por qué me estoy tomando este tiempo? Porque no es fácil de enseñar. Realmente no es muy fácil de enseñar. Porque el Señor nos dé sabiduría y humildad para entenderlo. Levítico 14:6. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las corrientes de agua. Ya vamos entendiendo más, ¿sí o no? Todo se mezcla, todo tiene que estar unido, todo tiene que estar en ejad. Todo se mezcla, ¿cierto? Ay, Dios mío, espérenme un segundito que volví a hacer algo que... Un segundito. Todo se mezcla. ¿Ok? El Mesías o esta avecilla muerta, ¿a quién representa? Al Mesías derramando su sangre. ¿Y la avecilla viva a quién representa? En primera instancia, y reitero, en primera instancia, ¿quién resucitó y ascendió a la diestra del eterno Dios? Yeshua. ¿Listo? El hisopo es tipo de la Torá, en la cual nosotros debemos caminar. Las aguas corrientes es el Espíritu, el Mesías entregándonos su Espíritu
el cual escribe su Torá ¿en dónde? En nuestra mente y en nuestros corazones, para que nosotros, siendo vasijas de barro, que es lo que somos, seamos moldeados a imagen y semejanza de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Todo cobra sentido, sí o no. Cobra todo sentido. Por eso necesitamos acudir a los apóstoles y al mismo Mesías para que nos enseñen la Torá. No a tradiciones judaicas o a tradiciones de la nueva ola apostólica, profética. Versículo 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará tajor, limpio. Y apenas pase eso, ¿qué va a pasar? Soltará la avecilla viva en el campo. Apenas es declarado tajor, ¿qué hace? Soltará la avecilla viva en el campo. ¿Y para dónde agarra a la avecilla viva? ¿Con qué dirección? No se queda por ahí mirando a ver que la cojan otra vez. No. Asciende a las alturas. 7 veces se purifica, 7 veces dice el texto. Porque tiene que, recuerde usted que el 7 es perfección, es decir, ya está completamente limpio. Ha cerrado su ciclo de impureza, ¿cierto? Ha cerrado su ciclo de impureza y se prepara para un nuevo ciclo, para regresar al espacio sagrado con su Padre. Entonces, mire, una avecilla muere, ¿listo? De verdad que estoy repitiendo algo para que entendamos. Una avecilla muere, derramando su sangre, y la otra avecilla es salpicada con la sangre, de la avecilla muerta, y vuela libre hacia arriba. Amén. El Mesías derrama su sangre, resucita, sube, asciende en primera instancia. Ahora, nosotros también tenemos que morir. También tenemos que morir. Ese es el problema, que no nos gusta morir. Que ese viejo hombre todavía está ahí levantándose del sepulcro como un zombie, haciéndome pecar y haciéndome hacer las cosas mal. Pero también tenemos que morir. Y al ser rociados con la sangre de Yeshua, que es la avecilla muerta, al ser rociados, ¿qué espera el Señor? Que como la avecilla libre, vuele, ascienda. Entonces hemos sido declarados tajor, rociados con la sangre de Yeshua. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ascender espiritualmente y tener comunión con nuestro Padre. No quedarnos ahí rodeando el campo, esperando a ver quién nos pega la lepra otra vez, ¿no? Y la forma en la que nosotros podemos volar en libertad cuando somos rociados con la sangre de Yeshua, que es la avecilla muerta, es obedeciendo la Torá. Sirviendo al Señor, guardando los mandamientos, guardando Shabbat tras Shabbat. Mi oración es esta. Llevamos 27 sesiones, los pastores llevan 27 sesiones enseñándonos del Shabbat los viernes en la noche. Lo llevamos no porque yo no lo estoy haciendo, son ellos. Yo le digo, Señor, dime cómo lo estoy quebrantando, porque para mí es olímpico. A veces digo, no, hoy es Shabbat, no. ¿Por qué? Porque yo quiero guardar el pacto del eterno Dios. Yo sí lo quiero hacer. Usted va a encontrar gente que no lo quiere hacer. Listo. Cuando alguien va a cometer alguna situación de error, uno coloquialmente dice, es el cuero de ellos, déjelos. Igual, el que quiera guardar la solemnidad, guárdela. El que no la quiera, es el cuero de ellos, es el alma de déjelos. Pero si uno se comporta, yo estoy
comprometida con Yahweh, con el eterno Dios. Yo no estoy. Y esa es una forma en la que, así no tenga 5 centavos en el bolsillo, es la forma en la que yo estoy ascendiendo espiritualmente. Porque para ascender espiritualmente yo no necesito plata, yo no necesito que vengan ángeles con llaves de mi casa, de mi carro y de mi... No. Para ascender espiritualmente yo lo único que necesito es guardar los mandamientos. Hemos sido sanados de la lepra. Él nos ha acercado a Él, nos ha declarado tajor, nos ha declarado limpios. ¿Qué espera? ¿Que sigamos por nuestra cuenta? Hay cosas que de domingo a viernes las podemos hacer perfectamente. Pero el Shabbat para mí se ha vuelto intocable. Antes de que yo guardara los mandamientos me decían legalista. ¿Y eso qué? Imagínense lo que me dirán, ahora me dicen judaizante. Ahora me dicen legalista y judaizante. Obviamente nunca de frente, nunca, eso es de espaldas, ¿no? Yo no sé por qué la gente me tiene miedo, yo soy tranquila, yo soy queridísima, ¿no? Pues nunca, mejor que se rían, nunca de frente, siempre de espaldas, siempre judaizante, y uno se los encuentra después. Hola Jimenita, ¿cómo estás? Shalom, shalom. Sí, le digo shalom, ahora sí, dígame con judaizante face to face. No. Oye, una asesoría, fácil, no soy judaizante. Si hay lepra, no vamos a poder ascender espiritualmente. Versículo 8. Y el que se purifica, ¿qué hará? Lavará sus vestidos y raerá todo su pelo. Recuerde que es como un nuevo comienzo y sale pelo nuevo, ¿no? Que es un nuevo comienzo. Y se lavará con agua y será tajor, será limpio. Y después entraré en el campamento, pero espere, que entrará en el campamento, pero morará fuera de su tienda 7 días. O sea, todavía para el santuario no. Ahora, quiero mirar esto de las vestiduras y terminar. Por hoy. A ver, que no se me vaya a apagar este individuo. Todavía no pongan las diapositivas. Miren. Las vestiduras en el contexto bíblico, nosotros lo sabemos, o lo vamos a aprender, su merced que está en YouTube lo va a aprender. Las vestiduras que representan, las vestiduras lavadas que representan, nuestras vestiduras que representan vivir conforme a los mandamientos, ¿sí? Creo que esto está apagado, no sé, help, alguno de los dos help. Es que se me acerco mucho, quedo un poquito atravesadilla a la cámara, entonces si ustedes me ayudan ahí con el vídeo bien. ¿Listo? Pero por favor guardemos silencio. Entonces, si yo digo que mis vestiduras están limpias es porque me estoy esforzando en guardar los mandamientos. En el contexto, por favor, todavía no, quítenmela, todavía no. Eso es, gracias. Si yo digo que mis vestiduras están limpias es porque, ¿qué? Porque me estoy esforzando en guardar los mandamientos. Ahora, en esta cosmovisión occidental como que no tiene mucho sentido. Si yo le digo a usted, las vestiduras hacen referencia a guardar los mandamientos, usted va a decir, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Cómo puede ser posible? Vaya por favor a su Biblia, y esto lo vimos en una oportunidad, pero quiero traerlo nuevamente en este Shabbat, para que yo sé que en aquel entonces todavía no habían todas las personas que están en la congregación, pero quiero que usted en su Biblia busque Apocalipsis 22:14, por favor. Busque Apocalipsis 22:14, por favor. ¿Listos? Listo, ya está en Apocalipsis 22:14. Mira lo que nos enseña el apóstol Juan, o mejor, el Mesías a través del apóstol Juan. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué tenía que hacer el ex leproso? Lavar sus ropas. Y dice el texto, bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Quiénes son los que lavan las ropas? Los que hemos sido leprosos, los que hemos sido tamé y hemos sido purificados.
¿Qué hacemos? Lavamos nuestras ropas. Otra vez, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. En la ciudad. ¿Listo? Ahora sí quiero mostrarles esta diapositiva. Por favor, amplíela si se puede. Listo, tranquilos, no hay problema. Igual ustedes ya la están leyendo, ¿cierto? No hay ningún problema. Lo importante es que quede entendido y yo espero que esa partecita también quede de pronto grabada. ¿Listos? Tranquilos, no hay problema. ¿Listos? Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, ¿sí? Y para entrar por las puertas de la ciudad. Y esto nosotros lo vimos. Yo me acuerdo de cuando inauguramos la iglesia en marzo de 2022. El texto original de la versión conocida como la Biblia del Oso, mire lo que dice el texto, en un español totalmente, un poquito arcaico. Bienaventurados los que, bueno, no lo voy a leer en español arcaico porque pues obviamente no, pero los que guardan sus mandamientos. Ius, mire cómo se reemplaza la S, ¿cierto? Ius, mandamientos, para que otra vez ahí esa S, potencia sea en el árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. ¿Listo? Esta es la versión Biblia del Oso. ¿Por qué la Biblia del Oso? Usted ve la portada de la Biblia del Oso y tiene un osito todo lindo, un osito todo bonito, tratando de alcanzar como un panal de miel. Esto, bueno, ese no es el tema, pero es un osito. Segundo, Reina Valera 1602 o purificada, versión purificada. El mismo texto, fíjense que es el mismo texto, dice: bienaventurados ¿quiénes? Los que hacen sus mandamientos, ¿cierto? ¿Para que qué? Para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. ¿Listo? Vamos con la otra, por favor. Reina Valera 1865. Misma cita bíblica, mismo pasaje. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, otra vez, para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Quiero hacer un alto. Ya hemos leído varias versiones. Pregunta: ¿qué tengo que hacer yo para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar a la Sion celestial? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo? Guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Y acá yo no voy a tener que, no, pero solo dos, porque la gente indocta dice que todo se resumió en dos: amar a Dios y amar al prójimo. Pero es que de ello depende. Si yo no amo a Dios y no amo al prójimo no voy a guardar ningún mandamiento, porque quien no ama no guarda un solo mandamiento, su merced. Mire lo que nos está diciendo. Y estamos ya en lo que ha llamado la gracia, ¿no? El tiempo de la gracia. Yo no soy dispensacionalista ni mucho menos, pero se dice, estamos bajo la gracia, amados, amigos míos. ¿Y qué hay que hacer? Guardar los mandamientos. Por eso en Apocalipsis nos habla de los mandamientos, incluyendo el Shabbat. O sea, que si yo no guardo Shabbat, ¿qué pasa? ¿Tendré derecho al árbol de la vida y entrar por la puerta de la ciudad? Porque si aborrezco y desecho el Shabbat acá, voy a aborrecer y a desechar el Shabbat eterno. O sea, yo no puedo, no, pues, esos Shabbat, yo hago lo que me pegue la gana y despreciar el Shabbat eterno, no. Otra, porfa, Sebastián. Espera que esto se me... ¿Listo? ¿Otra? La versión de 1909 Reina Valera también, ¿qué dice? Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad, la Canaán espiritual. ¿Estamos notando? ¿Usted cree que estoy forzando el texto de alguna manera? La siguiente, Sebastián, por favor. Versión Reina Valera 1960, que es la que más manejamos, yo la manejo. Y la última revisión del 2015, no puse la diapositiva, pero dice exactamente lo mismo. ¿Qué dice? Bienaventurados los que lavan sus ropas, ¿sí ven? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad.
En el contexto bíblico, en el contexto hebreo, las vestiduras representan los mandamientos del eterno Dios. ¿Se dan cuenta? Vamos a la última diapositiva, Sebastián, por favor, a la ultimita. A la última, ¿listo? ¿La última? No, esta es la última. ¿Será fácil o será difícil? Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Fácil o difícil? ¿A usted le ha costado en su casa, le ha costado en el mundo, le ha costado en su familia, le ha costado en la comunidad cristiana evangélica guardar los mandamientos? ¿Ha sido fácil? O sea, ¿le han aplaudido y le han felicitado? Tal vez plantee mal la pregunta, se disculpa. ¿Qué? ¿A cuántos los han felicitado? A mí casi. ¿Qué? Experiencias pasadas no hablemos. ¿Sabe por qué? Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente, el pueblo del Eterno. La mujer no es la Virgen María. ¿Por qué lo digo? Porque dentro del catolicismo romano se cree que la mujer es la Virgen, ¿no? Que el diablo persigue a la Virgen. Y se fue a hacer guerra contra el remanente. ¿Cuál es el remanente de la descendencia de ella? ¿Cuál es ese remanente? ¿Cuál es el remanente? Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua Mesías. ¿Listos? Gracias. ¿Listo? Entonces, se habla mucho de remanente, el remanente, somos el remanente, pero amados, para ser parte del remanente, en este momento nosotros somos un remanente acá en Tunja. Somos el remanente de Tunja. Yo quisiera conocer a más personas que vayan en la misma línea porque somos familia. Pero somos el remanente de Tunja, ¿por qué? Porque somos re poquiticos. Se habla de remanente poquiticos, no. ¿Por qué somos el remanente? Porque guardamos los mandamientos de Yahweh, el eterno Dios, y la fe de Yeshua. Ahora usted entiende por qué Levítico 14:8 dice: el que se purifica, lave sus vestidos. Lave sus vestidos. La pregunta es, ¿cuántos tienen los vestidos lavados? Si yo le digo a usted, ¿está lavando sus vestiduras? ¿A qué estoy haciendo referencia? ¿Estoy obedeciendo los mandamientos? Fíjese cómo el Señor, la escritura es clara, es clarísima. Los que la han enredado son los hombres y las mujeres en sus tradiciones religiosas. Pero si hemos sido declarados tajor, limpios, ¿cuál es nuestro deber, amados? Lavar nuestras vestiduras. O sea, yo no puedo decir: Señor, lava mis vestidos, y unas canciones, lava mis vestidos. No, eso me toca a mí. Es como, guarda los mandamientos por mí, Jesús. No, por favor. Eso me toca a mí. Si yo en este momento, tengo a mi papá y tengo a mi mamá acá presentes, si yo en este momento quiero usar el baño, por más cercanía que tenga mis papás, ellos no pueden ir por mí. Y yo, ¡ay, gracias! No, me toca a mí directamente usar el baño. Directamente. Ellos no pueden guardar los mandamientos por mí. Ni yo por usted, por ellos. Ni yo por ellos, no. Y si yo le digo que cuando yo le enseño a usted a no guardar los mandamientos, le estoy desnudando. Pero eso lo vamos a ver de hoy en 8 días. ¿Amén? ¿Aprendimos algo? ¿Lo vamos a poner en práctica? Es lo más importante. Mis queridos vasos de barro, prepárense para la moldeada de esta semana que viene. No, pero es una bendición. Nada de molestar, tranquilos, no se estresen, no se angustien, que
bonito. Tranquila, Jennifer, no, tranquila, Jennifer, calma, la calmación. No, el Señor nos va moldeando para dejar de ser nosotros, para dejar de ser esa Jimena que a veces es cansona y parecerme a su hijo Yeshua, para poder heredar la vida eterna con Él, para ser tomada por Él. Amén. Oramos, ¿les parece? Padre eterno, Señor Dios soberano, estamos agradecidos por esta tu santa palabra, Señor, que hoy nos has enviado para que sanemos nuestra alma, Señor, porque hemos aprendido que tu Torah, que tu palabra es ese hisopo, Señor. Hoy, Señor, nos has entregado ese hisopo. Hoy, Señor, tú nos has sanado, nos estás sanando nuestra alma, nos estás sanando nuestros huesos y ahora podemos salir de aquí fortalecidos, Señor, y como vasijas de barro que somos, Señor, hoy te suplicamos que nos des el amor, Señor, para poder soportar con paciencia, Señor, esas moldeadas de nuestro carácter, Señor. Padre amado, a todos nos pasa, Señor. Hay unos que han aprendido a ser humildes, pero hay otros que todavía nos está costando un poco, Señor. Y a mí me está costando a veces, Señor, y yo humildemente, yo soy la primera que se humilla delante de ti y te pide perdón, Dios soberano. Y hoy en este cierre de Shabbat, que aunque todavía no termina, yo te suplico, Señor, Dios de los cielos, que pueda ser moldeada y que pueda ser paciente y que pueda día tras día lavar mis vestiduras, Señor. Yo quiero lavar mis vestiduras porque tú me has sanado del azote de la lepra, tú me has declarado tajor, Señor, Dios de los cielos, tú me has rociado con tu sangre y, Señor, por esa sangre yo estoy ascendiendo, me has entregado tu Torah que es medicina para mí y me has entregado tu Espíritu que me está llevando a la verdad de tu Torah y a la verdad de tu conocimiento, Señor. Y yo te suplico, te ruego, Señor, que me des la entereza, la fortaleza, Señor, Dios de los cielos, para andar con estas vestiduras en dignidad, Señor, para no andar desnuda ni con las vestiduras sucias ni rasgadas, Señor. Hoy estos preciosos hermanos están delante de tu presencia, Señor, también con el mismo deseo, Señor. Padre, por favor, ayúdales, por favor, susténtales. Y en esta semana que más tardecito va a comenzar, Señor, yo te ruego que tú los ayudes a iniciar ese ciclo en victoria, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que queda atrás hoy se va en este cierre de Shabbat y, Señor, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, siempre poniendo los ojos en Yeshua, el autor, el consumador de esa emuná. Señor, te damos gracias. En el nombre de Yeshua Mesías. Amén y amén. Damos gracias al eterno Dios. Y si este mensaje fue de bendición para usted, amigo, amiga que se encuentra viéndolo en YouTube, te pido por favor que le dé like, el dedito hacia arriba, y que por favor lo comparta. De verdad, mire que de pronto hay algunas falencias en cuanto al sonido, pero hemos estado arreglándolas, y aparte la acústica del lugar. Pero por lo demás, comparte estos mensajes. Usted está haciendo que muchas personas lleguen al arrepentimiento y lleguen al Mesías. Y lo digo de verdad, compártalo, porque se están compartiendo unas cosas terribles, terribles por YouTube, por TikTok, por todas estas plataformas. Se están compartiendo unas cosas que, si el reino de las tinieblas está avanzando a través de las redes sociales, ¿por qué nosotros como hijos de Dios callamos y no compartimos por nuestras redes sociales el mensaje del Evangelio en Yeshua nuestro Mesías? Para ustedes también un abrazo y el Señor les bendiga.